Horus, origen, historia y misterio. ¿Sabías que en el antiguo Egipto el faraón no solo era un rey, era Horus vivo? Y eso cambia por completo la pregunta, porque si Horus es el dios de la realeza, entonces no estamos hablando de un personaje, estamos hablando del principio que hace que el mundo no se desmorone. Quédate un minuto y te prometo esto, vas a entender por qué el ojo más famoso de la historia, el ojo de Horus, no es un adorno, sino una idea brutal. La integridad puede romperse, pero también puede reconstruirse. Si este lore te sirve, suscríbete y deja en comentarios una palabra, trono o ojo. Al final vas a sentir cuál de las dos es el corazón de Horus. Hoy, como en todas las series de dioses y arquetipos, vamos a conocer al dios que fue cielo, rey y símbolo, nombrándolo. Horus, Eru, el halcón, el que está arriba, el que ve. Horus no es una sola figura inmóvil, es un conjunto de formas y nombres que cambian con los siglos. Horus el niño, Horus el viejo, Horus el horizonte, Horus solar. Pero hoy vamos a construir un Horus clásico y coherente. Horus como heredero de Osiris y rival de Set, y Horus como modelo del rey viviente. ¿De dónde viene Horus? Horus nace en un Egipto donde lo divino no está lejos. Está escrito en el poder, en las ciudades, en los rituales y en la muerte. Después hay dos etapas muy tempranas. Horus aparece unido a una idea que lo vuelve único. La realeza egipcia no se entiende sin él. El faraón no recibe poder. Encarna a Horus mientras vive. Por eso, Horus no es solo el cielo. Horus es el sello del Estado, la legitimidad hecha Dios. Más tarde, cuando el mito de Osiris se vuelve central, Horus toma otra forma narrativa. Ya no es solo el dios del rey, sino el hijo que debe recuperar el trono. Y ahí empieza la gran historia: muerte, herencia, juicio, combate y orden. ¿Quién es Horus? Horus es, ante todo, una presencia de altura, dios del cielo. Su forma principal es el halcón, el ojo que domina el horizonte. Dios de la realeza, el faraón como Horus viviente, heredero de lo legítimo, el que debe restaurar un reino roto, protector. Su símbolo más famoso es el ojo de Horus. Se vuelve amuleto de protección, curación e integridad. Halcón, visión, dominio, altura. Corona y trono, soberanía legítima, derecho a gobernar. Ojo, percepción, totalidad, restauración. Dios alado, en formas tardías como Horus, Edfu, Beddeti, protección del templo, triunfo sobre enemigos del orden. En una frase, Horus es el poder que no se sostiene por fuerza bruta, sino por legitimidad. ¿Cómo se construye su historia? El dios del orden que debe ser probado. Horus no es interesante porque gana. Horus es interesante porque su victoria tiene una condición: debe ser merecida. Su historia se construye como una prueba. El orden fue roto, el heredero debe reclamarlo, el rival no va a rendirse. El mundo mira porque en esa disputa se decide algo más grande que un trono. Se decide si la vida se rige por ley o por violencia. Por eso Horus es un mito político y espiritual a la vez. Habla del Estado, sí, pero también habla del alma. El crimen original, Osiris, Set y el trono vacío. Para entender a Horus hay que mirar la herida. Osiris, rey civilizador, muere en manos de Set. No importa aquí qué versión exacta cuente. Lo esencial es que Set representa la ruptura del orden, la violencia que quiere apropiarse de la legitimidad. En este vacío aparece Horus. Horus no es el siguiente en la lista. Horus es la respuesta del mundo a una pregunta peligrosa. ¿Quién tiene derecho a gobernar cuando la fuerza se apodera del trono? Y esta tensión es lo que engancha, porque los humanos hemos vivido en algún nivel esa misma disputa. Lo correcto contra lo conveniente, lo legítimo contra lo inmediato. Horus contra Set, juicio, trampas y la guerra por la legitimidad. La disputa entre Horus y Set no siempre se narra como pelea simple.
A veces es juicio, a veces es prueba, a veces es una serie de humillaciones y trampas. Y eso es importante. El mito egipcio no reduce el conflicto a golpes, lo convierte en proceso. ¿Por qué? Porque para Egipto el orden no se impone solo con músculos, se declara, se reconoce, se ritualiza. Horus y Set son dos principios enfrentados. Horus, herencia, continuidad, trono legítimo. Set, ruptura, disputa, fuerza que quiere reescribir el derecho. Y el mito enseña una lección dura. El orden no está garantizado. El orden hay que defenderlo. Templos, relieves, halcones, hipopótamos, lanzas rituales y el faraón como Horus repitiendo el triunfo como si el mundo necesitara recordarlo una y otra vez. El ojo de Horus, la herida que se vuelve amuleto. Ahora entramos al símbolo que lo convierte en eterno. En el combate, Horus pierde o daña su ojo. Ese ojo es restaurado por Thoth, dios de la escritura, el cálculo y la medida. El ojo de Horus no es un ojo bonito, es un mapa de reparación. El mito te dice, incluso el dios del cielo puede ser herido, y aún así, la integridad puede ser recompuesta. Por eso el Withyat se vuelve protección y curación, porque representa algo que el ser humano desea desesperadamente, volver a estar completo. Por eso podemos entender que la magia del ojo no es fantasía, sino un símbolo de proceso psicológico real. Pérdida, restauración, protección. Horus y el faraón, el rey como Horus en vida. Para Egipto, la realeza no es una institución humana cualquiera, es una función cósmica. El faraón no gobierna por política, gobierna porque es gerente de Maat, orden, equilibrio, verdad, medida del mundo. Y Horus es el nombre divino de esa función. Por eso el faraón lleva un nombre de Horus y por eso Horus aparece sobre el palacio protegiendo el poder real, el halcón como idea de soberanía vigilante. Horus es el principio que convierte el poder en responsabilidad. Sin Horus, el poder se vuelve Set, fuerza sin derecho. Horus a través del tiempo. Horus a través del tiempo. Formas solares, Horus niño y el templo como máquina del mito. Con el tiempo aparecen formas y sincretismos. Horus del horizonte. Horus asociado al sol, al amanecer, a la reparación diaria de la luz. Horus el niño, imagen tardía, más doméstica y protectora, popular en periodos posteriores. Y Horus el disco alado, con una teología templaria enorme donde el combate contra fuerzas del desorden se dramatiza y se repite como ritual. Los dioses no son estatuas inmóviles, son máquinas culturales que se adaptan y siguen funcionando. Y aquí una idea fuerte para cerrar este bloque. Horus es el dios que no solo existe, Horus es el dios que se usa para sostener el mundo. Misterios y arquetipos. ¿Qué representa Horus? Horus como arquetipo puede leerse así. La soberanía legítima, la parte de ti que gobierna tu vida con derecho, con coherencia, con disciplina, con verdad. No es control neurótico, es autoridad interior. El heredero del orden. Horus no nace en paz, nace en un mundo roto, representa la tarea humana de reconstruir sentido después de una pérdida. El conflicto con la sombra, Set. Set es la fuerza que quiere atajo. Poder sin ley, deseo sin medida. Horus es la conciencia que aprende a enfrentarlo sin convertirse en él. Ojo restaurador. Tu percepción puede romperse, trauma, confusión, caída, pero el mito afirma algo esperanzador sin ser ingenuo. La integridad puede recuperarse, con medida, con tiempo, con conocimiento. Maat como vida interior. Horus no es mortalidad, es equilibrio. Vivir de forma que el mundo interno no colapse. Y vuelvo a las dos palabras del principio. ¿Horus es trono o es ojo? Horus es el trono que solo existe si el ojo ve claro, y el ojo que solo salva si hay un orden que lo sostenga. Porque estudiar a Horus no es aprender un dios halcón, es aprender una ley. Cuando el mundo se rompe, no basta con sobrevivir, hay que reclamar el trono interior.
y reconstruir el ojo que vuelve a ver.